Existen enemigos más grandes que nosotros, más fuertes que nosotros, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así de que no te desesperes, Él va contigo, Él pelea por ti. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes de ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de Faraón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente.
Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y quiero contarte que Dios sí pelea por ti. Él te compró con su sangre. ¿Cómo dejarte a la deriva? Él también le estableció esos principios a Israel, allá en Isaías 43, del 1 al 3, y le dijo: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Qué hermoso, qué ternura. Y nosotros también en este tiempo tenemos principios, tenemos llaves que activan esa intervención de Dios sobre nuestras vidas. Y es por eso que la Biblia nos deja ver claramente que tenemos también la columna de nube trabajando a nuestro favor. Por supuesto, ya no como columna de nube, pero como su Santo Espíritu morador dentro de nosotros. La unción es una de las armas que tenemos para enfrentarnos a nuestros enemigos. Él nos guía, porque así lo hacía con Israel en el desierto. Los guiaba desde la columna de nube el Señor, y vemos que se separa y hace una división entre los enemigos y su pueblo. A unos lo alumbra, a los enemigos los oscurece. ¡Qué tremenda bendición! También vemos en las Escrituras otra llave que detona esto de el cuidado de Dios sobre nosotros: la fe. Ustedes ven a Moisés en este capítulo hablando fe. También, por supuesto, enfrentado a cosas que jamás ha visto, pero no entra en demanda, no entra en queja. La fe. Él oía la palabra de Dios porque sabía que él estaba enfrentado ante poderes más poderosos que él. Por eso lo vemos haciendo declaraciones proféticas como que los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. Así vemos pues cómo la fe le sirve a él como un arma de defensa frente a esas adversidades. El ayuno es otro de los principios que usa la Escritura para poner en sujeción la carne. Vemos a unos israelitas en demanda, vemos a unos israelitas echando cosas en cara: nos hubieras dejado mejor en Egipto. Ves que tienen una actitud demandante, pero no una actitud de sumisión, como si Dios tuviera que hacerles el favor, sacarlos de ahí. Quieren volver atrás, y existe un arma que es el ayuno, donde ponemos en sujeción la carne. Esta es una arma poderosa que aún el mismo Jesucristo en los días de su cuerpo, de su carne, la usó. Número 4, la oración de acuerdo.
Es necesario que sepas que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, el Señor oye la oración de acuerdo. Por esa razón, no puedes estar en división en tu propio hogar. Júntate con tu esposa en tu casa, tengan oraciones de acuerdo para que se detone esa protección, esa pelea de Dios a nuestro favor. Número 5, la ofrenda. La ofrenda es tremendamente importante porque días de angustia vendrán, es lo que dice el Salmo 50 del 15 al 16. E invócame en el día de la angustia, te libraré, tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Note que aquí dice en este salmo, en los primeros versos, que él realmente no está pidiendo algo porque todo es de él. Paga tus votos, invócame en el día de la angustia, yo te voy a librar. Y aquí se entra a marchar. Dios dice, he sido quien les ha comprado con la sangre. Y hay un ambiente de confianza. Los mismos egipcios les dijeron que se marcharan de aquí. Todo ese desastre de los primogénitos los puso en turbación y les dijo, largo de aquí. Y ellos empezaron a pedir alhajas de oro, vestidos, y se los comenzaron a dar. Lo que los mismos egipcios les habían robado en un tiempo. Recordemos que ellos entraron a Egipto con todos sus bienes, sus vacas, sus ganados. José les hizo ganar mucho dinero, sobre todo a la casa de Faraón. Y solo los israelitas y Faraón eran dueños aquí. Y 400 años después vemos una imposición laboral, unas cargas tributarias, porque se levantó un rey que no conocía a José y entonces les levantó en opresión. Pero ahora es diferente todo. Dios está interviniendo, Dios está peleando. Y como Dios está peleando, puso una gracia especial para que les dieran alhajas, vestidos. Y dice Éxodo 12:35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Yo me imagino a estos hombres y mujeres quitándose las mejores prendas y entregándoselas a ellos. Claro, en las cargas tributarias, en la dura servidumbre, ellos habían robado a los israelitas y llegó el tiempo de hacer la transferencia. Era el tiempo de marchar. Habían sido comprados con sangre. Un ambiente de confianza los invade. Dios ejecutó sus juicios. Murieron los primogénitos, pero menos los primogénitos de ellos. Se puede caminar como si tuvieras $1.000.000 para gastar en cositas. Aquí vemos gente llena de confianza. Dios está peleando por ellos. Pareciera que todo va bien. Nosotros también fuimos comprados con sangre. Ellos sacrificaron el cordero, prototipo de aquel Jesús que vendría a morir por nuestros pecados. Él peleó por ellos, así de que también peleará por nosotros. Ellos compraron esa salvación a crédito, creyendo en que ese cordero era el símbolo de aquel que vendría después. Pero nosotros ya sabemos que vino. Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Los primogénitos fueron comprados con sangre. Y a nosotros también se nos llama primogénitos. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 12. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y primera de Pedro 1:18-21 también dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hemos sido comprados con sangre, llamados los primogénitos. ¡Qué bendición! Él va a pelear por tu necesidad. Él pelea por nosotros. Él decidió iniciar batalla para sacarte de cualquier situación difícil en la que estés. Y se nos marcó también un nuevo tiempo. Y a ellos se les marcó una nueva etapa cuando sacrificaron la Pascua. Era el principio de los tiempos para ellos, principio de un nuevo tiempo, de un nuevo calendario. A nosotros también se nos fijó un nuevo tiempo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fuimos comprados con sangre, pero somos separados por el agua. Una vez más, somos comprados por la sangre, pero somos separados por el agua. Públicamente tenemos que separarnos del mundo. Ellos fueron separados por el agua. Ahora sigue el bautismo, bautizarse. Esto que estás viendo hoy es el prototipo de lo que a ti y a mí nos debe de pasar. Después de recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, lo que sigue es públicamente separarme, públicamente declarar que Jesucristo es mi Señor y que ahora estoy unido a Él. Aunque ciertamente el rito no genera salvación en ti, pero sí tomar la decisión genera y establece cosas dentro de tu corazón. Por eso Dios nos manda a bautizarnos. No solo es una declaración pública de lo que ha ocurrido adentro, sino que públicamente yo debo establecer: a partir de ahora estoy separado del mundo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Escucha esto: en la nube y en el mar. ¡Qué espectacular! Lo que estamos viendo hoy entonces es un bautismo. En la semana del capítulo 12 vimos la compra a través de la sangre de Jesús, pero acá en el capítulo 14 estamos viendo nuestra separación. Ahora nos queda mirar qué es esto del bautismo, a qué se refiere. Es que fuimos comprados con sangre. Ahora somos separados públicamente por el agua. Y es que tengo que separarme porque el pasado me irá persiguiendo. Aquí vemos a Egipto detrás de Israel. Y usted dirá, ¿cómo que el pasado los persigue? Claro, el pasado de esclavitud va detrás de los israelitas. El pasado de escasez, el pasado de opresión va detrás de ellos. El Satanás no se va a quedar mirando para el techo mientras ve cómo se le escapan de él. Claro que no. Él, al igual que en el mundo natural con Faraón y los israelitas, en el mundo espiritual, Faraón espiritual, el diablo quiere que no salgas, quiere que no dejes el vicio, quiere que no dejes la esclavitud y la opresión del pecado. Él se asegurará de recordarte el pasado, de que vivas en los días del ayer. Pero fuiste comprado con sangre y separado con el agua. Ahora ellos van a pasar por el agua para hacer una división entre el ayer y el hoy, porque el pasado los va persiguiendo, así como a ti y a mí nos persiguió el pasado cuando intentamos salir. La tradición, los ritos viejos, las amantes que teníamos, las ganas de consumir licor, drogarnos, eso nos trata de perseguir, pero necesitamos tomar decisiones radicales para hacer una valla, para hacer un abismo entre el ayer y el hoy.
Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? El Faraón acaba de reaccionar y está diciendo: no, vamos tras él. Y se monta en su caballo, unció su carro y comenzó la persecución. Su pasado los iba persiguiendo. El pasado de esclavitud intentaba llevarlos de regreso. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Moisés hace una declaración profética: no se preocupen, esos que los persiguen nunca más los volverán a ver, porque Dios tiene un muro de separación. Dios va a separarlos, nunca más podrán volver a verlos, nunca más regresarán atrás. Y es que Jehová debía poner separación. Tenía que poner separación entre su pueblo y Egipto, entre su pueblo y el mundo. Por ello tenían que pasar por las aguas. Moisés advierte: los egipcios que habéis visto nunca más los volveréis a ver. Debía haber una separación. Iban a un nuevo mundo. Nosotros también hemos sido sacados a un mundo de libertad, librados de aquel que nos esclaviza. Por lo tanto, públicamente tenemos que decir adiós a todo ese mundo a través de las aguas. Fuimos comprados con sangre, pero separados a través del agua, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ellos son trasladados al desierto, a un nuevo mundo, algo desconocido. Bueno, tú y yo también tenemos ese traslado a un mundo nuevo, al reino de su amado Hijo. La iglesia, como puedes ver, también fue bautizada en Cristo. Cristo es el mar rojo, por cierto. Lo que ellos están viviendo es solo una ilustración de lo que pasaría con nosotros. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Escucha esto: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué espectacular. Nosotros también fuimos separados. Nosotros también fuimos bautizados en Cristo, como lo dice Pablo en su carta a los Romanos. Y aquí vemos esta ilustración espectacular. Fuimos comprados con sangre, pero fuimos separados por las aguas. Y esto tenemos que ilustrarlo de esta manera. Cuando ellos cruzan al otro lado, ellos, aunque quisieran regresar a su pasado, ya no pueden. Si lo vemos en el contexto presente, es como si alguien dejara la embriaguez del vino, de las borracheras, y ya no pudiera regresar al otro lado. Es como si fuiste adúltero y no pudieras volver a esa vida de adulterio que tenías, porque fuiste bautizado en Cristo, una nueva naturaleza fue puesta en ti, el Espíritu Santo te fue dado y esto hace una separación
tremenda entre lo que hacías antes de lo que haces ahora. Y también en el arca de Noé pasaba algo parecido. Imagínate, ellos se suben al arca, el arca es calafateada, es cubierta, Dios es el que cierra la puerta y cuando empieza el diluvio universal, todos comienzan a gritar afuera, ayúdame Noé. Y empiezan a gritar esa familia de Noé, pero empiezan a apagarse las voces afuera, los lamentos. Y el arca es prototipo de Jesucristo, porque los que están metidos en Cristo ya no podían regresar atrás. Si uno de los que se fueron en la barca, en el arca de Noé, de pronto le gustara el licor, el alcohol, ya no podría regresar a la taberna donde se emborrachaba. El mundo anterior fue completamente destruido. Y digo que el arca es prototipo de Cristo porque el juicio que vivieron los de afuera lo sufre también el arca, mas los que van adentro son protegidos. Fuimos comprados con sangre, pero fuimos separados por el agua. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué impresionante. Cuando yo leo a Noé, entonces estoy viendo Dios lo separa de un viejo mundo y lo lleva a un nuevo mundo. En ese nuevo mundo no hay forma de regresarse. Dios saca a Israel de esclavitud y la lleva a un nuevo mundo. Una vez cerrado el Mar Rojo, no hay cómo regresar atrás. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los tiempos. Fuimos comprados con sangre, pero fuimos separados por las aguas. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nota cómo esta carta de Primera de Pedro 3:21 está enmarcado en la descripción que hace de aquellos que estaban en los días de Noé. Es decir, hay una separación, un antiguo modo de vivir, las aguas separan y luego vas a un nuevo mundo del cual ya no puedes regresar atrás. Pero el fantasma de Faraón los viene persiguiendo. Por ello es necesario poner una separación entre ellos. El pasado debe quedarse atrás. Por eso es necesario que tú perdones. Es que la falta de perdón es mirar con retrovisor. Es estar recordando lo que pasó. Es el caballo de Faraón. Es la caballería de los egipcios. Tienes que perdonar para que no sea estorbo al mundo nuevo al que vamos. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Mira qué tremenda ilustración de esta parábola de estos dos personajes, de esta historia que cuenta Jesús, donde se ve que uno se niega a perdonar y al final la deuda que se le había perdonado al principio se le vuelve a imputar. Si no perdonas los pecados de otros, los que se te habían perdonado a ti, te serán restituidos, como le pasó a este siervo. Aunque Jesús pagó la maldición de la ley, los efectos de esa maldición, es decir, la enfermedad, la pobreza, la muerte eterna y otras cosas negativas, aún podrían operar en la vida de los cristianos si tienen falta de perdón. El
Recordar el pasado, el recordar la ofensa, es nada más y nada menos que tu pasado que te viene persiguiendo. Faraón viene detrás de ti. Si alguien lo ofende, regrese bajo la gracia. Y usted puede decir, es que tal y fulano y mengano me deben una disculpa. ¿Cómo así que le deben? ¿Usted está diciendo que ellos tienen que hacer algo? Entonces usted está permitiendo que Faraón le alcance. Usted está en peligro, porque todas las cosas que Jesús hizo por usted las puede invalidar, permitiendo que haya una opresión en su vida si usted no perdona. Aquí vemos en esta historia que le he contado en Mateo 18, que a este siervo malvado que no quiso dejar el pasado atrás, se le imputa otra vez lo que había sido perdonado a él. Por eso Dios no llevó a Israel por el camino corto. Usted diría, pero ¿por qué si hay una ruta más corta? ¿Por qué no los llevó por ahí? Sencillo, porque tenía que establecer una separación. Fuimos comprados con sangre, pero fuimos separados por las aguas. Y quiero enseñarte algunas cosas que este hermoso pasaje nos deja. Número 1, fuiste comprado con sangre, pero debes separarte del mundo. El bautismo es el primer paso público hacia esa separación. Existe el bautismo en Cristo cuando confiesas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Pero existe un bautismo en agua que públicamente declara que ya no perteneces a la vida vieja, que andas en vida nueva, que hay una transformación moral dentro de ti, o al menos en teoría, un deseo de comenzar a renovar tu mente y tu corazón. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y quiero mostrarte un poquito esa ruta que siguieron. Si tú notas, esta es la ruta que está en una flecha roja, tú la puedes ver, ese es el camino corto. Pero Dios escogió esta otra flecha, que es la flecha azul que está degradada hacia abajo. Esa es la ruta que van a seguir. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer una separación. Es necesario hacer esa separación. Así de que por esa razón, esta es otra razón por la cual lo lleva por el camino largo. Fuimos comprados con sangre, pero el pasado nos va persiguiendo y es necesario establecer una separación. Faraón se siente seguro, confiado de sí mismo. ¿Por qué? Porque él confía en sus carros, él confía en su poderío. Ellos además son indefensos, ellos además tienen niños, ancianos, ganado y se están desplazando en bloque. La velocidad de las caravanas de personas que van saliendo están determinadas por los más lentos. Así que Faraón está confiadísimo que él puede vencer, que él los puede derribar. Israel vio que Faraón los dejó salir. Les dieron de todo. Los soldados de las ciudades fronterizas, Migdol, todos ellos los dejaron pasar. Pueden salir con seguridad. Pero no saben que esa seguridad que tienen ahora va a ser alterada porque Faraón cambió de opinión. Ellos deben pasar de la seguridad de sus logros a pasar a confiar en Él. Dios lo ha hecho todo, pero puede frente a esas cosas que están pasando, 10 plagas derramadas a favor de ellos, la luz derramada en ellos y oscuridad para los enemigos, todo eso puede dar una sensación de que estos se merecen estas cosas. Pero todo eso está cambiando ahora mismo. ¿Confías tú en Dios por lo que te da o
vas a Él por lo que Él es. Cuando comenzamos a caminar con Cristo lo hacemos por lo que Él nos da normalmente, pero luego aprendemos a caminar con Cristo por lo que Él es. Pero allí hay una poda, allí algunos se van y no regresan. Hay gente que confía en Dios por lo que Él les da, pero ahora que Dios les ha dado, deben pasar a confiar. Aquí Dios les ha protegido, están sanos, han salido con gran riqueza. El decreto de Faraón finalmente se dio, pero ahora tienen que pasar a confiar. Él ya desplegó todas esas cosas por ellas, pero ahora tienen que conocerlo. Hay gente que es como la parábola de la semilla, crece rápidamente, pero dan fruto, pero no dan fruto porque no tienen profundidad. Y terminan apartándose cuando ven la aflicción, cuando ven los desafíos del mundo cristiano. Número 2, se requiere que confíes en Dios por lo que Él es. Lo que te da no desarrolla la relación con Él. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y yo creo que frente a estas situaciones desconocidas, pues es normal sentir miedo. Ellos eran más fuertes que ellos, tenían la más alta tecnología de la época, guerreros. Israelitas eran esclavos por 400 años. De pronto la confianza se vino al piso. Estaban confiados porque los mismos egipcios los habían sacado, pero ahora estaban siendo perseguidos. Eran más lentos, tenían ancianos, vacas, niños. Pero la orden de Dios es: marchen, yo peleo por ustedes. El clamor de ellos fue un clamor de queja. Le comenzaron a echar la culpa a Moisés. Pero menos mal que estaba Dios ahí para darle convicción a los que marchaban. Al final le creen a Dios y a su siervo y ni más faltaban. Así termina el capítulo diciendo que por fin Moisés y Dios recibieron esa confianza, pero después de ver a sus enemigos tirados muertos en la playa. Claro, después de ver, ¿quién no va a creer? Pero aquí vemos a un siervo desafiado, creyendo antes. Ese es Moisés. Es normal que se sienta miedo frente a lo desconocido. Ellos empiezan a decir cosas tremendas, como que estaban mejor en Egipto, como que servir a los egipcios era algo mejor. Claro, se les olvidó que habían tenido gracia y favor y que los egipcios les habían entregado sus riquezas. Lo olvidaron. Frente a la presión hay un olvido. Gente que cree en Dios, pero que cuando llegan las dificultades se ve que en el corazón no hay confianza. Hay otra cosa completamente distinta. Número 3, la falta de relación produce miedo. O estás creyendo a lo que Dios dice o a las circunstancias, pero siempre estás creyendo en algo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miren qué importante es la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Moisés ha estado en relación con Dios, ha estado oyendo lo que Dios dice. Dios le ha estado revelando su plan. Moisés ha oído sus palabras, por eso está lleno de convicción. Pero aparentemente, aunque contesta con convicción, no sabe lo que va a pasar, porque Dios hasta ahora le ha dicho: marcha, yo me voy a glorificar en Faraón, pero no le ha dicho cómo es que van a marchar. Moisés conoce estrategias militares y sabe que están en desventaja. Él fue príncipe de Egipto y sabe que están en peligro.
lentos, son presa fácil. Esa confianza, sin embargo, que tiene Moisés no surge porque sí, surge de estar con él, oyéndole. Sin embargo, es importante que sepas que en una situación como esta de acorralamiento, de enfermedad, de deuda, de cosas que antes no se han vivido, como esta situación mundial que todos vivimos, realmente no es fácil enfrentarla. Es un poco complicado tener soluciones. Es difícil no tener miedo. Número 4. La confianza no surge por lo que Dios te ha dado. La confianza surge de tu relación con Él. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Yo quiero parar un momento aquí. Pero debió Dios decirle, ¿por qué claman a mí? Pero lo que está diciendo aquí Dios es, ¿por qué clamas a mí? Aunque Moisés responde con mucha confianza, aunque Moisés responde con cosas que Dios le ha dicho, él no sabía por dónde era que iban a pasar. Y muy probablemente también se turbó y se angustió. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Llegado al punto geográfico, yo me imagino que ellos comienzan a mirar alrededor y ven las aguas y ven desierto. Claro que la angustia puede aparecer. Allí nadie lleva un barco. ¿Cómo van a pasar? Lo que Dios está diciendo es levanten el campamento y marchen. La pregunta es, ¿y a dónde? Lo increíble es que esa orden de marchar genera una lucha en la mente. ¿Cómo no sentir miedo? Moisés, sin embargo, levantó la mano y se espera que haya una solución inmediata, pero no es así. Nada pasó. Solo comenzó a soplar el viento, nada más. Usted se imagina esos momentos tan difíciles para Moisés y para todos ellos que no sabían nada de nada. Ahora están conociendo a su Dios. Ahora están viendo que realmente Él pelea por ellos. Número 5. A veces los detalles solo se revelan cuando obedeces, no antes. Note que Moisés está recibiendo unas instrucciones nuevas. Él no sabía que había una autopista allí. Por esa razón, a veces los detalles solo se revelan a su vida cuando usted obedece, antes no. Así pasó con Abraham. A él se le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Si fuera alguno de ustedes, yo los conozco bien, diría, no, Señor, muéstrame primero, revélate a mí, revélame. Pero a veces los detalles solo se revelan cuando obedeces, no antes. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y cuando veo este texto maravilloso, veo como el ángel y también la columna, Jesús desde la columna, guiaba y peleaba porque Él pelea por nosotros. Aquí vemos su cuidado diligente y tierno. Ellos vieron que se movió el ángel, algo veían. Moisés deja registrado que el ángel de Jehová estaba allí, pero también visiblemente había una columna de nube. El ángel y la columna actuaron separadamente porque se vea claro que se mueve el ángel, se mueve la columna.
oscuridad para unos, luz para otros. Los egipcios ya conocían las tinieblas, ya han estado en ellas, no veían nada. Y Dios le deja claro a usted y a mí que, número 6, ustedes no están haciendo nada para salvarse. Es Él quien lo ha hecho todo. Por lo tanto, no se debe reaccionar con demanda, sino con gratitud. Vemos la reacción hostil de ellos hacia Moisés, reclamándole y diciéndole, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y están perdiendo de vista frente al temor que Dios pelea por ellos. La actitud nuestra no es de demanda. Nuestras obras nada han hecho. No hay nada en nuestras obras, no hay nada en nuestro quehacer que le sirvan a Dios para decir que nos debe algo. No. Necesitamos saber que es nuestra gratitud la que tiene que estar. Número 7. No es la vara, no es el anciano, es su Santo Espíritu. No es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Aquí tenemos a un anciano. Quizá si hubiera preferido a alguien de 17, de 25, que están en su edad viril, pero Dios escogió a alguien menguado para que tú y yo sepamos que nuestra actitud frente a todo lo que Él ha hecho por nosotros no debe ser de demanda, sino de gratitud. Debe estar nuestro corazón henchido de agradecimiento. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en Él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos y animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia.